iniciar el estudio bíblico de la escuela dominical, quiero primeramente decirles muchas gracias por estar aquí. Hay momentos que necesitamos enseñar cosas y es importante que los que son miembros de la iglesia tomen la responsabilidad de estar escuchando y ser informados. Y como estamos en el proceso de la selección de nuevos diáconos, es importante que tenemos los miembros informados de los requisitos bíblicos y también cuáles son las responsabilidades de los diáconos para que puedan ofrecer sus opiniones, su recomendación y últimamente una confirmación basado en las enseñanzas bíblicas. Tristemente, en la escuela dominical pues tenemos muchos miembros que no vienen y pues van a estar tratando de estar involucrados en un proceso, especialmente los más nuevos, sin recibir enseñanza. Entonces voy a tomar este domingo la escuela dominical y platicar de los requisitos. El próximo domingo cambié para la predicación hablando de las responsabilidades. Vamos a estar en Hechos capítulo 6, las responsabilidades de los diáconos. Pero quiero cubrir los requisitos para que podamos tener en mente bien cuáles son los requisitos bíblicos para los que pueden servir. Entonces, para iniciar, déjeme tomar un momento para explicar un poco del proceso que usamos por la selección de diáconos en nuestra iglesia. Seguimos el ejemplo de Hechos 6, en que los miembros de la iglesia recomendaron los varones que ellos pensaron que pueden servir porque tienen el testimonio correcto y porque ya están sirviendo. El testimonio preside la oportunidad de servir. También son personas que ya están sirviendo. No estamos buscando personas para que ojalá van a empezar a servir cuando dan un título. Pero los miembros adultos de la iglesia tienen la oportunidad de recomendar varones dignos de ser candidatos para el ministerio de diácono. Pediremos el nombre o los nombres del hombre o los hombres recomendados y el nombre de quien está recomendando. El formato dice algo para el principio: he tomado en cuenta los requisitos y las responsabilidades por la enseñanza bíblica, y con oración presento mi recomendación o mis recomendaciones para la consideración en el proceso del nombramiento de diáconos. Entonces, está diciendo que uno está haciendo su recomendación basado en tomando en cuenta la enseñanza. Por eso es importante que los miembros de la iglesia vienen para recibir la enseñanza. Y estoy agradecido por ustedes que están aquí. Y por los que no están, ojalá pueden ver el video, pero es importante de ser informado bíblicamente para ofrecer una opinión que está basada en las escrituras. El formato tiene un espacio para poner el nombre o los nombres en un lugar y poner tu nombre y firme. Entonces, por eso vamos a primero enseñar otra vez los requisitos y responsabilidades de los que sirven como diáconos para que está fresco en cada mente. También si en nuestra constitución, si alguien ha servido por 3 años, puede ser confirmado otra vez por otros 3 años, pero cada 3 años tiene que ser sometido al proceso otra vez para recibir la confirmación. Solamente los pastores reciben las recomendaciones. Entonces nadie debe sentir presionado a recomendar a alguien o no recomendar a alguien por los candidatos. Nunca van a saber, los candidatos nunca van a saber quién fueron los que recomendaron o en algunos casos que no recomendaron. Y después los candidatos posibles son recomendados por los miembros, van a ser invitados a una reunión donde van a recibir más instrucción por parte de los pastores sobre los requisitos y la responsabilidad. Y después de tomar un tiempo para orar y considerar si quieren dejar su nombre como candidato, van a ser presentados
a la iglesia para la confirmación. Los que no alcancen los requisitos y saben, pueden quitar su nombre, o alguien que dice, pues yo no tengo tiempo para dedicar a servir, puede quitar su nombre. Entonces, en esta manera no es necesario que uno, a lo mejor, que daba su recomendación y después mira que, pues este hermano no está en la lista, no puede asumir, pues a lo mejor no es calificado. Posiblemente no está calificado, pero posiblemente él sabe que no tiene tiempo para dedicar a tal ministerio y entonces está quitando su nombre. Muy bien, también es una buena oportunidad que los hermanos pueden considerar sus vidas y evaluar y si hay cosas que tienen que cambiar en sus vidas para ser calificados en el futuro. Es buena oportunidad. Déjenme decir que los requisitos que tenemos para ambos, el pastor y el diácono, la diferencia es solamente en que el pastor tiene que ser apto para enseñar y defender la doctrina. Son calificaciones para ambos oficios, pero son cuestiones de carácter más que nada, que debe ser la meta para todos nosotros, demostrar este tipo de carácter en nuestras vidas. Son requisitos por algunos que van a servir en unos oficios, pero todos nosotros podemos considerar los requisitos y usarlos como una comparación de nuestras vidas para ver si nosotros estamos en tal manera de testimonio que alcanza los requisitos. Más que nada son cuestiones del carácter cristiano, el proceso de santificación en nuestras vidas. Muy bien, entonces por fin, después que los candidatos posibles están en la reunión, tienen tiempo para orar, deciden dejar su nombre para consideración, van a ser presentados a la congregación en para votar un voto de confirmación. Es un involucramiento de toda la congregación, los miembros, y por eso es importante que los miembros estén recibiendo la enseñanza. Entonces, para esta escuela dominical, lo que tenemos, el propósito es ver los requisitos mencionados en primera carta a Timoteo, capítulo 3, de los versículos 8 al 13. Va a ser un poco rápido porque hay mucho para cubrir en una hora, pero vamos a ver los requisitos y platicar y explicar un poco sobre cada uno. Si hay preguntas, pueden preguntar, pero quiero que ustedes tienen conocimiento bien de los requisitos para los que pueden ser considerados. Entonces, 1 Timoteo 3, 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dado a mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres, o sea, sus esposas, deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido como diáconos obtengan para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos que ayudarnos a considerar este pasaje ante nosotros para entender bien qué es la enseñanza y para que poder ser en nuestras mentes mientras estamos considerando los varones aquí en la iglesia que posiblemente pueden servir en este rol de diácono, un siervo líder entre los siervos de la iglesia. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los requisitos para líderes, los requisitos son para líderes, pero son metas para todos. Entonces, si tú estás pensando no solamente en los demás que pueden servir a diáconos, estás pensando nada más en la aplicación a otros.
pero debe pensar en su propia vida. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu caminar diario con el Señor? Pues vamos a empezar. La lista un poco larga y vamos a explicar el significado simplemente de cada uno y recibir preguntas y dar respuestas si hay algunos. Dice, de la misma manera, también los diáconos, o asimismo los diáconos. Entonces el pasaje antes estaba hablando de quiénes. Primero, a Timoteo 3. Mejor las Biblias abiertas, ¿no? Estamos estudiando la Biblia. De los pastores. Entonces hay una lista de requisitos para los pastores. Y dice, de la misma manera, o así mismo, ahora hablando de los diáconos, los que van a servir en la capacidad de líderes siervos o siervos líderes, apoyando a la iglesia y a los pastores. Ambos pasajes para los pastores, que está ahí en 1 Timoteo, también en Tito, y este pasaje sobre los diáconos tiene un énfasis en el carácter del hombre de Dios, quien puede servir como líder en la iglesia local. El testimonio precede el título y la práctica determina las posiciones. ¿Qué estamos diciendo? Debe tener el testimonio de un diácono antes que pueda tener el título de diácono. Y debe estar ya sirviendo antes que puede tener la posición de un siervo líder. Estamos buscando personas de este tipo de carácter y con las capacidades ya aprobadas. Entre la lista de requisitos para el pastor también menciona la capacidad de ser apto de enseñar, y también en Tito, defendiendo la doctrina. Esto no es un requisito para un diácono. No estamos buscando diáconos que tienen que ser como pastores. Hay diáconos que no pueden, no tienen dones y capacidades para enseñar. Tienen que tener una vida que es una aplicación de la doctrina bíblica. Tienen que vivir con tal testimonio, pero no necesariamente son personas que van a ser aptos para estar enseñando como el pastor. Muy bien, siguiendo, dice, deben ser dignos o deben ser honestos, deben ser serios, honorables. El término griego atrás de la palabra aquí tiene la idea de ser respetable, estimado o digno. La idea es que tienen un buen testimonio, no solamente con los hermanos en la iglesia, sino también con los que están entre la comunidad. Si pregunta a los vecinos de los diáconos cómo es mi vecino, va a hablar bien de él. Va a hablar que es una persona que tiene buen carácter, buen testimonio. El varón de Dios debe ser reconocido como alguien ejemplar. Si tu vecino no te conoce, si tu vecino nunca se ve, a lo mejor debe empezar platicando, porque como cristianos debemos estar preocupados para evangelizar también a los a nuestro alrededor. Pero es un varón que si platica con su jefe va a hablar bien de él. Si va a donde él trabaja y platica con los que trabajan con él, no va a estar diciéndote algo sobre él que no concuerde con lo que él está conocido aquí dentro de la iglesia. El testimonio por fuera es igual que el testimonio dentro de los hermanos. Tiene integridad de esta manera. Muy bien, de una sola palabra o sin doblez de lengua, es de ser sincero. Aquí la idea parece suficiente, claro, que no sea tan importante amplificarlo mucho con una explicación, pero el hombre debe ser alguien con una discreción de sus palabras y sus pláticas, que hable lo mismo, sin importar con quién está hablando. No va a escuchar a esas personas y decir, no, pues lo siento que yo decía esto en tu presencia, no debe ser porque... No, va a hablar en tu presencia o en la presencia de otros por igual. No está seleccionando, no, en este grupo yo voy a hablar mal de otro grupo, pero con esta persona no, porque esta persona a lo mejor tiene asociación con tal grupo. Este no es el tipo de carácter de un pastor ni un diácono. Va a ser íntegro, va a hablar lo mismo ante todos.
No tiene que esconder sus palabras de algún grupo porque va a afectar a un grupo que otro. El hombre habla lo mismo, no tiene hipocresía en sus palabras. No habla en una manera dentro de la iglesia, otra manera en su trabajo o con su familia. Tiene un nivel de credibilidad que podemos confiar en su palabra. Un diácono debe entonces usar mucho cuidado en el uso de su lengua, no diciendo lo que no debe decir, y debe ser alguien que cumple también su palabra. Recuerda, antes que es un requisito para el varón de Dios de ser como diácono, esa es la meta de Dios para todos sus hijos, hombres y mujeres, adultos y niños, que seamos personas que guardan nuestra palabra y que estamos cuidadosos con el uso de las palabras. El diácono, como alguien quien sirve apoyando a los pastores, va a escuchar cosas a veces y conocer cosas a veces que no debe estar hablando con otras personas. Va a ir a la reunión de liderazgo y a veces donde va a ser invitado a veces por los pastores para a lo mejor ir y confrontar a alguien en el proceso de la disciplina de la iglesia, cosas que son delicados, asuntos delicados de las vidas de otros hermanos. Entonces debe ser alguien con que tiene la confianza, que no va a regresar a su casa y empiece a hablar con su esposa de lo que él escuchó. O hablar en frente de sus hijos, o con otras personas. Alguien que guarda su palabra, con que podemos confiar. Si no es un varón ejemplar, en tal manera no debe servir como diácono. Muy bien, siguiendo, no dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Tal como todos los cristianos, nunca debemos estar bajo el control o la influencia de alcohol. Efesios 5, 17 y 19. Así pues, no sean necios, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces, no sean controlados por el alcohol, sino controlados por el Espíritu de Dios. Los proverbios también hablan de la maldad de ser controlado por el alcohol. Aunque no fue problema en el día que Pablo escribió la carta a Timoteo, el mismo principio aplica en referencia de estar bajo el control o la influencia de otras drogas también. Entonces, algunos toman la posición que el alcohol en cualquier forma siempre es prohibido por los cristianos. Hasta que algunos ni van a tomar los jarabes para el tos porque algunos tienen poco de alcohol. Pero Pablo mismo instruyó a Timoteo a tomar un poco de vino como algo medicinal. 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebes alcohol, el agua solo, sino usa un poco de vino por causa de su estómago y de tus frecuentes enfermedades. Alguien viajando en aquellos tiempos, tal como a veces en nuestros tiempos, en algunos pueblos en el mundo, puede recibir comidas y bebidas que uno sabe que van a tener cosas que van a afectar. Es parte del ministerio, ¿no? Que no vamos a ofender a la gente cuando nos da un vaso de agua y uno pide la bendición del Señor por el agua y las amigas y todo lo que va a entrar en este momento, porque no va a ofender a los que están ofreciendo lo mejor que tienen. Pero en este caso el alcohol fue algo que fue usado para diluir o para matar algunas de las enfermedades. Ahora tenemos otras medicinas que pueden ser usados o otros productos para limpiar la verdura y cosas así, pero este fue el asunto. Y es claro que tomando un poco de vino mezclado con agua nunca va a causar a alguien a ser borracho. Entonces no debemos usar tal versículo como la esencia de estar bajo la influencia de alcohol. Bajo la influencia es alguien que está tomando suficiente alcohol que está afectando su razonamiento. Hay un efecto físico. No está diciendo tomando un vino con la cena
que no va a afectar. Esto está diciendo tomando hasta que uno está bajo la influencia del alcohol. De estar borracho o aún pocos ligeros de mente por el efecto del alcohol. Y más, debemos tomar en cuenta la cultura donde estamos sirviendo. Hay unas cosas que son libertades que tenemos en cierta situación, no va a ser problemático, en otra situación sí. En algunos lugares donde todo razón que unos tomen alcohol es para ser borracho, en cualquier momento no están tomando un poco vino con su cena, están tomando para el efecto, y en ciertos lugares tomando alcohol va a afectar el testimonio. Aún si está tomando una cerveza sola, en unos pueblos donde todos están tomando para ser borrachos, puede afectar. Y uno tiene que pensar qué es el propósito. Y debo usar esta libertad en este momento, o esta libertad que tengo va a afectar mi testimonio entre el grupo que necesito evangelizar. Entonces tenemos que preguntar si es una de las áreas de libertad que podemos dejar por causa del testimonio en ciertas situaciones, para no causar hermanos más débiles a caer en pecado o para afectar el testimonio. No todo lo permitido es necesario, y por lo menos debemos entonces considerar cómo va a afectar nuestro testimonio entre los que están acompañándonos en tal momento. Muy bien, eso es algo que yo creo que he visto en dos formas. He visto algunos que tienen convicciones, que no tomen nada de alcohol en ningún momento y traten de usar ciertos pasajes bíblicos para hacer su argumento. No toma esta posición, los pasajes usados para eliminar el uso de alcohol total. A veces son pasajes que no dan esta interpretación, pero al mismo tiempo tenemos que ser sabios y prudentes. Claro, no debemos, y el diácono como requisito nunca debe estar bajo la influencia del alcohol, controlado por el alcohol, y también tiene que tener cuidado con su testimonio. He visto en los últimos años algunos más jóvenes que están tomando esta libertad como algo de orgullo, y a veces aún platican más de sus tipos de alcohol que quieren tomar o que han tomado, y no considerando que aún de sus mismos amigos jóvenes tienen problemas con alcohol, y no están considerando ellos y la influencia invitan a sus casas. Y cuando el alcohol siempre está involucrado en cada reunión, pues los que tienen problemas con alcohol pueden ser eliminados porque no quieren estar en situaciones así. Entonces hay cuestiones más sobre el alcohol que podemos platicar en otras ocasiones, pero nada más para aclarar, este pasaje no está diciendo que un cristiano no puede tomar nada de alcohol. Al mismo tiempo está este pasaje y otros son claros que no debemos estar tomando suficiente para estar borrachos o bajo la influencia del alcohol, afectando nuestro razonamiento. Entonces, el diácono no debe ser dado a mucho vino como es aquí. Hay una pregunta hasta lo que hemos cubrido hasta este punto en el pasaje. Bueno, ni amantes de ganancias deshonestas, no codiciosos de ganancias deshonestas, ni ambiciosos de bienes materiales. Los diáconos no deben usar su oficio para ganancias personales. No deben ser hombres con un enfoque materialista. Los diáconos estaban encargados de administrar los recursos y distribuirlos a los que tienen necesidades, como fue el ejemplo de los que sirvieron como ayudantes a los apóstoles en Hechos capítulo 6. Entonces,
es necesario que los diáconos puedan ser hombres en donde podemos confiar ellos de cumplir cosas, que gastar el dinero que está dado por tal propósito en una manera correcta. Hombres de confianza entre la iglesia, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos deben mantener firmes en el evangelio verdadero y la doctrina bíblica. Ya mencionamos que no necesariamente van a ser como pastores o maestros aún, pero están viviendo en tal manera que muestra que ellos están firmes en el evangelio verdadero y la doctrina bíblica. La referencia a la limpia conciencia da indicación que el diácono no solamente debe mantener firme en su relación a la doctrina bíblica, sino también en su manera de conducir su vida, que él está viviendo en tal manera que refleja la doctrina sana, está guiado en sus acciones por las mismas creencias. Los diáconos no tienen que ser capaces de enseñar, pero deben que vivir como cristianos que conocen y obedecen la palabra. Y como deben ser ejemplares para los demás, es un requisito para los diáconos. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Tal como cruzando una frontera internacional o un mar, no va a hacerte un misionero si no eres primeramente alguien que está sirviendo en el evangelismo y la obra misionera en su propio país. Sirviendo como un diácono, con el título diácono, no va a hacerte un siervo si no estás sirviendo en tu iglesia primero. Ser llamado a servir como diácono es de ser reconocido oficialmente como siervo o servidor, porque es obvio que a los demás que tú eres un servidor, que tú estás sirviendo. No va a empezar a involucrarse en la iglesia y conocer las necesidades de la iglesia y servir a otros entre la iglesia, porque tiene título, pero ya estás asistiendo, estás involucrado con los hermanos de la iglesia, estás reconociendo hay necesidades y buscando servir donde hay necesidades. En lo que puedes, ya estás sirviendo. Y muestra iniciativa propia en servir. Hay algunos hermanos que son excelentes siervos. Y puede ser, hermano, necesito esto. Necesitamos a alguien que puede cumplir esto. Hermano, puede hacer. Y van a decir, claro que sí, y van a hacerlo bien. Pero nunca van a abrir sus ojos a ver dónde hay necesidades y tener por su propia iniciativa buscar la manera de solucionar un problema. Entonces, un diácono, un marco de un diácono es un siervo líder, es un líder entre siervos. No, hay hermanos que son muy buenos y los diáconos van a decir, hermano fulano, puedes apoyarme con tal cosa, y van a hacerlo. Pero van a necesitar que otra persona está identificando el problema, pensando en la solución del problema y pidiendo su ayuda en cumplir. Entonces, no todos los siervos son siervos líderes, y los diáconos son siervos líderes, los que están identificando y solucionando problemas y involucrando a los demás. No son los que están haciendo todo por su propia cuenta, aunque deben ser ejemplares de trabajadores que no pueden ser nada más supervisores diciendo a los demás de hacer todas las cosas y nunca hacer nada. Ellos muestran, pero ellos no están haciendo todo, están involucrando a otros. Vemos el mismo problema en otros ministerios. A veces unos tienen un ministerio, están encargados o encargadas de un ministerio, y en lugar de involucrar a otros hermanos y hermanas en su ministerio, ellos hacen todo. Y tienen su grupito que hacen todo. Este no es la marca de alguien que va a ser siervo líder. Y queremos líderes de diferentes ministerios que van a involucrar a los demás y dar oportunidades para los demás a servir. Entonces,
especialmente como diáconos siendo ejemplares, tienen que tener esta capacidad. Bueno, entonces, sometidos a prueba primero, ¿qué estamos diciendo? Que son siervos, que son reconocidos porque ya están sirviendo, ya están mostrando una capacidad de liderazgo entre otros siervos. Un siervo líder es alguien que tiene la capacidad de identificar y solucionar problemas. Los diáconos son solucionadores de problemas. Podemos ver en Hechos 6 que fue un problema, ellos estaban buscando la manera de solucionar este problema. Y pueden identificar personas con capacidades para apoyar y pueden delegar responsabilidades a otros al mismo tiempo, tomando la responsabilidad a supervisar el proceso de tal manera que las tareas necesarias están terminadas bien. La marca de un siervo líder es, bueno, necesitamos hacer esto, como por ejemplo las áreas verdes que los diáconos están encargados. Ellos buscan una manera para hacer un programa, alguna forma, para que se cuiden las cosas de la iglesia. Pero si no funciona y no está cumpliendo y el césped está muy alto y las cosas son descuidados, los diáconos, estos hermanos no están haciendo nada. Posiblemente hay un problema con algunos hermanos que no están cumpliendo su palabra y tienen que platicar con ellos. Pero últimamente el cargo está sobre los hombros de los diáconos. Si no está funcionando su manera de tratar con un ministerio, tienen que buscar la manera de cumplir. Y esa es la marca de un líder, que está cargando la responsabilidad sobre sus hombros, aún utilizando otras personas, delegando responsabilidades, pero apoyando en la delegación que se cumplan. Posiblemente no están cumpliendo porque no tienen lo que necesitan. Posiblemente no están cumpliendo porque no tienen lo que necesitan para cumplir, o no entienden qué necesitan hacer, o simplemente son flojos y no quieren cumplir. Y dependiendo qué es el problema, va a tener diferente manera que el diácono va a tratar con las personas. Pero algunos es muy fácil ser voluntarios, pero no cumplen. Entonces, si el diácono está buscando voluntarios que no son siervos, que no van a cumplir, va a ser un hueco. Porque cada vez que esta persona debe hacer algo, no hace, pues debe quitar a esta persona, porque es un privilegio servir en la iglesia. Es una responsabilidad como miembro de la iglesia servir, pero también es un privilegio usar sus capacidades a servir. Pero los diáconos tienen entonces la autoiniciativa, pueden identificar cosas y actuar, y son solución orientadas, involucrando a otros, pero al mismo tiempo siendo ejemplos entre el servicio. Oye, ¿hay una pregunta hasta aquí? Nada. Muy bien, siguiendo el texto. Y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. Irreprensibles, a veces puede ser traducido irreprochables. Ese es el término más amplio. Podemos decir en alguna forma que irreprensible es la marca principal, y todo lo demás en el pasaje son expresiones o ejemplos de alguien irreprensible, o alguien irreprochable, alguien que cumple estas características. Entonces, esto es el requisito principal. Básicamente, el término tiene la idea de que no hay una acusación contra tal persona que va a ser creíble. Alguien vive en tal manera que si otra persona levanta una acusación falsa contra él, nadie va a creer. ¿Por qué? Porque están lejos de su carácter. Él vive en tal manera que las falsas acusaciones no van a ser
no van a ser recibidos por los demás. Pero sí es el problema, si alguien vive de tal manera que otros van a creer la acusación, es una marca que hay una falta en su testimonio. Si alguien dice, no, pues yo escuché de tal persona haciendo tal cosa, y sí, yo puedo ver que esto pasó, pues ese es un marca de un testimonio de alguien que no debe ser puesto a una posición de siervo líder, porque tiene que ser ejemplar por los demás. Entonces, irreprensible es la marca sobre todo lo demás, ambos para el pastor y para el diácono. Muy bien, siguiendo en el texto, de igual manera, las mujeres, esas son las esposas de los diáconos, deben ser dignas, o sea, honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí el término traducido mujer puede ser, dependiendo del contexto, mujer sola en general o esposa. Aún es común escuchar aquí en México algunos que refieren a sus esposas como sus mujeres. Esa es mi mujer. Yo creo que no es tan común ahora que en otra generación, pero es una manera de decir mi esposa. Y algunos aún todavía usan esta frase y a veces en una manera que falta respeto, ¿no? Y la manera que escucha a algunos ancianos hablar de mi mujer, a veces puede ver por el tono que no tiene respeto por su esposa y tenemos que tener cuidado con eso. Pues en el contexto de nuestro pasaje, lo que tenemos es simplemente unos requisitos más para la esposa del hombre que puede servir como diácono. Aunque algunos han intentado usar el pasaje para defender la práctica de nombrar diaconisas, hay varias razones para que no puede ser así, incluyendo el flujo del pasaje aquí en el contexto. Si Pablo tenía en su mente mujeres sirviendo en una posición oficial como diaconisas, no tiene sentido hablar unos pocos requisitos en medio de los requisitos de varones. Está hablando de varones, menciona algo sobre mujeres y otra vez a los varones. No, estaba hablando de esposas de esos varones en el contexto. Y más, Pablo usó el mismo uso de término, usó el término de la misma manera en referencia a la esposa del diácono en el contexto inmediato, como vamos a ver en versículo 12, tal como ya lo usó así en versículo 2. Entonces hay otras razones también, pero el asunto aquí es que está refiriendo a requisitos para la esposa de alguien que va a servir como diácono. Y puede decir, nomás voy a mencionar que algunas traducciones de la Biblia traduzcan el término como diaconisa para Febe en Romanos 16. En lugar de la traducción sierva o servidora, aunque ella no tenía una posición oficial en el sentido de los diáconos mencionados en nuestro pasaje. Tenemos que recordar que el término diácono en nuestras Biblias es una transliteración del original, no es una traducción. Si estamos traduciendo la palabra, traducido diácono, va a ser siervo nada más. Pero está básicamente haciendo en español lo que era en griego. Tenemos otra palabra que está así en el Nuevo Testamento. Esa es la palabra que traducido es sumergir. Sumergir. Pero en nuestras Biblias no está traducido sumergir en agua, está traducido como ¿qué? Bautismo, que usa el bautizo del término original y está transliterado en lugar de traducido. Entonces en Romanos 16, ella está mencionada como una sierva de la iglesia, pero no en una posición oficial. Algunos traducen sierva o servidora y otros usan el término transliterada
que es transliterado, que es diaconisa, pero no es una posición oficial. Hay unas iglesias que usan diaconisas como título, aún para cualquier siervo en la iglesia. Por ejemplo, algunas iglesias tienen diáconos y diaconisas, y si tú eres encargada con el ministerio de los niños, o ministerio de mujeres, o ministerio de hombres, eres diácono o diaconisa, pero no son personas que son parte del liderazgo en la iglesia, tienen otro uso del término, pero para usar el término como está usado aquí, con los requisitos, inmediatamente después los pastores usamos el término como en nuestra iglesia, como los siervos líderes que están sirviendo, apoyando en el ministerio de servicio a la congregación, de dirigir a los hermanos en actos de servicio entre la congregación. Entonces aquí la instrucción está dada aquí es para las esposas del diácono. ¿Una pregunta ahí? Nadie tiene preguntas ahora. De igual manera las mujeres, o sea las esposas de diáconos, deben ser dignas, o sea honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Como el esposo debe ser digno, honesto, honorable, o como vimos, debe tener vidas respetuosas por lo demás, sus esposas también. Es una marca de cómo el varón está dirigiendo su familia. Es una marca que él está dirigiendo la vida de su esposa. No calumniadores, no dadas a decir y repetir rumores o participar en el chisme, hablando de lo que no debe hablar, sino sobrias, fieles en todo. La esposa del diácono debe tener la capacidad y el testimonio a ejercitar buen juicio y discernimiento. Ella debe ser del carácter irreprochable para que ayude a su esposo a cumplir con éxito su ministerio. Ella tiene que ser una persona comprometida con el dominio propio y fiel a su esposo y el liderazgo de su esposo y entre la familia. ¿Qué es el asunto? Para ser un varón ejemplar como líder siervo en la iglesia, debe tener esta capacidad de dirigir a tu propia familia, tu propia casa. Su esposa tiene que ser ejemplar en la manera que sigue el liderazgo y la dirección de su esposo. Si él está involucrado con fidelidad en la iglesia, pero tiene una esposa que no está dedicada y no sigue su liderazgo, es indicación de por lo menos una de dos cosas. Una cosa es que puede ser que él no está involucrado suficientemente en dirigir la vida espiritual de su esposa para apoyarla a adoptar una dedicación a Cristo y a la iglesia de Cristo. Otra cosa puede ser posiblemente que él está intentando guiar el corazón de su esposa y ella simplemente no responde bien a su liderazgo. Ella quiere hacer las cosas a su manera, mostrando algo de rebelión. En ambas situaciones, este varón debe dedicar más tiempo a su familia y no está listo para tomar la responsabilidad adicional requerido por uno que va a servir en el ministerio de diaconado. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Primeramente, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Está declarando la frase marido de una sola mujer nada más que una provisión contra la práctica de poligamia. Que el diácono, tal como el pastor, no deben tener más que una esposa a la vez y no 2 o 3 al mismo tiempo. No creo que eso es lo que está diciendo ahí. Obviamente
obviamente no debe estar practicando la poligamia, por muchas otras razones y instrucciones bíblicas. Es claro que este fue algo que también no fue un problema. Poligamia fue algo muy raro en la cultura donde Timoteo pastoreaba, entonces no parece que este fue el pensamiento principal de Pablo aquí. Y si compara como la frase similar está usado por Pablo mismo en relación a las viudas, él decía que haya sido la esposa de un solo marido, pues la provisión a la poligamia no parece encajar con el contexto. Él estaba hablando de van a cuidar a las viudas que fueron esposas de un solo marido. Si estamos hablando de poligamia, pues todavía tiene otro marido, ¿no? Que ese no encaja. Entonces, la forma que Pablo usa una frase en un lugar y usa la misma frase, o en este caso opuesto, está hablando de esposa de un solo marido en lugar de marido de una sola esposa, pero este nos da la indicación. Interpretamos la Biblia con la Biblia, el contexto, y especialmente como el mismo autor, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, usa ciertas frases, nos da una indicación de qué fue su propósito. No tenemos el derecho de entrar y decir, no, pues para mí parece y otra cosa. Estamos tratando de entender qué fue la intención original en el contexto. Bueno, con la instrucción aquí hay por lo menos dos cosas que debemos entender. Primeramente, el diácono, tal como el pastor, no puede ser un hombre divorciado y casado de nuevo. No vamos a tomar el tiempo ahora para una instrucción en total de la Biblia, lo que enseña sobre el divorcio. Nada más quiero enfatizar que hay cristianos divorciados y con arrepentimiento verdadero, cualquier pecado puede ser perdonado. Los hermanos divorciados y arrepentidos son perdonados y no son como una segunda clase de cristianos. Pero bíblicamente hay dos ministerios en que tal hermano no puede servir, no puede ser diácono y no puede ser pastor. Solo dos. Bueno, sin tomar el tiempo para descargar todos los pasajes, déjenme mencionar que el pasaje no está prohibiendo un viudo servir como pastor o diácono, aun si está casado de nuevo bíblicamente después que la muerte de su esposa. Si él casó con otra cristiana después que su primera esposa murió, tiene todo derecho. Romanos 7 está claro en relación de tal matrimonio, que puede casar de nuevo después de la muerte de su esposa. También el pasaje no está diciendo que un soltero nunca puede servir como diácono, o el pasaje anterior como pastor. A tomarlo así, debe entonces decir que un hombre casado que no puede ser pastor o diácono sin tener por lo menos 2 hijos, porque habla de su familia, sus hijos en plural. De la misma manera no vamos a decir que tiene que tener una esposa, que tiene que tener por lo menos 2 hijos. Está diciendo en este caso, si tiene hijos, está dirigiendo su familia en tal manera, ellos están siguiendo su dirección. Entonces tenemos que tener cuidado que no estamos metiendo más en el pasaje que está entendido ahí. Pero la pluralidad de hijos está mencionado en versículo 4 y también versículo 12, donde hablan de la manera en que el hombre debe guiar a su familia. Pero tenemos que decir que sea permitido, aunque sea permitido, entrando el ministerio pastoral sin una buena esposa acompañándote, puede traer consigo ciertas distracciones y tentaciones. Y por lo menos la mayoría de los pastores pueden contar cuánto ayuda son sus esposas, nuestras esposas, en apoyarnos, servir y cumplir nuestras responsabilidades, por lo menos en la manera que cumplen en sus responsabilidades propias, en haciendo nuestras casas los dulces hogares que son, para que podamos usarlos para servir.
Es verdad en un sentido que ser soltero puede abrir otras oportunidades porque uno es libre de responsabilidades a cuidar a la familia, pero en la mayoría de los casos los beneficios de tener el amor y el apoyo de su esposa tienen mucho valor y es algo que va a apoyar el ministerio. Hay pocos varones solteros que pueden servir como pastor, aunque no hay requisito que un soltero no puede servir como pastor, pero son varones raros que tienen la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. En el caso de diácono, son menos responsabilidades que un pastor, entonces más posibilidad que puede. Pero si tiene una esposa, si tienen hijos, las instrucciones dadas se aplican. Ese es el punto aquí. Si tienen preguntas o dudas, podemos platicar más, pero ¿hay una pregunta ahorita sobre este asunto de ser esposo de una sola esposa? Sean maridos de una sola mujer. Hay algo más en esta frase que quiero notar. El pastor en el pasaje anterior y el diácono aquí debe ser un hombre comprometido completamente a su esposa. Por lo mínimo, la frase enfatiza la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa. Claramente hablando de la fidelidad sexual, debe ser libre por completo de la fornicación y el adulterio. Aún más que estas cosas, pero por lo mínimo estas cosas. Escucha lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. Proverbios 6, 32, 33. El que comete adulterio no tiene entendido. El que lo hace destruye su alma. Heridas de vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. La mancha de adulterio sea permanente. Aunque hay perdón, hay cambio, hay arrepentimiento, hay una mancha que queda. Su enfrente no se borrará. Recibe el perdón, el pastor o el diácono aún que peque en esta manera puede recibir perdón, pero no va a ser libre de reproche, fuera del alcance de la reprensión pública. Jamás será irreprensible el pastor o el diácono que comete adulterio. Si uno comete fornicación o adulterio después de ser nombrado al oficio del pastor o el diaconado, será inmediatamente y permanentemente descalificado de tal ministerio. Aún más, la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa lleva la idea de un hombre que no tiene ojos desviando a otras mujeres. No, pues no he cometido fornicación, no he cometido adulterio. Pero ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mente? Mateo 5:28, la declaración del Señor. Pero yo les digo que todo el que mida a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Un esposo que mantiene un deseo sexual por cualquier mujer que no sea su esposa no es un hombre alcanzando los requisitos para ser calificado del ministerio pastoral o del diácono. Y como son la meta para todos nosotros, aunque requisitos para los líderes, quiero exhortarles todos, tener cuidado. Varones, tener cuidado con sus pensamientos y sus ojos. Toma las precauciones necesarias para proteger tu matrimonio y tu testimonio. Dedícate a tu esposa y ustedes, hermanas, dediquen a tu esposo. Inviértete en la relación matrimonial y aléjate de los lugares peligrosos donde la tentación puede acercarte. Cuando dice dedíquete a tu relación matrimonial, es que está invirtiendo en tu matrimonio. Si siempre hay choques y están pleitos y hay fricciones,
De lo que depende en ti, tienes que hacer tu parte, de hacer todo lo posible para solucionar los problemas y mostrar el amor entre el matrimonio. En la consejería bíblica, por ejemplo, cuando estoy aconsejando a alguien que tiene problemas con el alcohol, un consejo va a ser distanciar de los lugares de tentación. Por problemas de los ojos puede ser tu computadora, su celular, no sé dónde es la tentación tuya. Posiblemente tiene que cambiar la ruta a algunos, de no pasar por la cantina donde antes tomaba con sus amigos, si tiene este problema. 1 Corintios 15, versículo 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero el otro lado de la consejería es que tiene que aumentar tu deseo por Cristo, pasando tiempo en la palabra, aumentando tu amor por Cristo para no ser tentado por los placeres pecaminosos temporales. Y lo mismo puede ser por igual entre el matrimonio. Inviértete en tu matrimonio para eliminar las tentaciones de desviar, ver y pensar en otras mujeres. Muy bien, hay mucho más que podemos decir ahí, pero no vamos a tener tiempo. Que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Podemos ver que había los requisitos también mencionados por lado del pastor, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos en toda dignidad. Y en Tito 1:6 aún diciendo, pues es ser irreprensible. Bueno, voy a explicar esto por el tiempo. Básicamente 1 Timoteo 3, 4 y 5 nos da la razón. ¿Por qué es tan importante que gobierne bien su casa? Dice, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Que gobierne bien su casa teniendo sus hijos sujetos de toda dignidad, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y la idea es igual por los diáconos, que tienen sus hijos siguiendo su ejemplo y su dirección. Cómo un varón está dirigiendo su familia. Si uno no puede dirigir su familia, no tiene negocio involucrándose en el liderazgo de la iglesia. Cómo está instruyendo sus hijos, disciplinando bíblicamente sus hijos. O si tiene hijos rebeldes, que no está siguiendo su liderazgo, no puede servir como diácono. Obviamente el pasaje está hablando de los hijos que viven bajo el techo de nosotros. Si hay hijos adultos, aunque normalmente los hijos adultos ya crezcan y hacen sus propias vidas y son responsables por sus propias vidas, pero si tú estás permitiendo hijos adultos vivir bajo tu propio techo, todavía tú tienes el derecho y aún la responsabilidad de poner reglas por su casa. Y si tiene un hijo adulto que está viviendo bajo tu techo, que quiere involucrarse en la droga y alcohol y no quiere trabajar y no quiere hacer lo que debe hacer como miembro de la familia y como adulto responsable, no debe estar bajo tu techo, porque tú eres cristiano y líder de tu casa. Entonces, si tiene un hijo adulto bajo tu casa que está viviendo en rebelión, pues no está calificado para ser diácono ni pastor. Y como son metas para todos los cristianos, debe evaluar qué está haciendo en tu casa. Los hijos rebeldes necesitan recibir también las consecuencias de su rebelión para su propio bien, para que aprendan. Porque si no aprenden, van a llevar sus vidas a la destrucción. Muy bien, el pasaje está tratando entonces con el testimonio, el carácter de los que pueden servir
como diáconos en la iglesia. Y está también mostrando el carácter que Dios quiere para los que van a ser ejemplares para los demás. Dios está llamándonos todos a la santificación. Podemos usar la lista como evaluar nuestras propias vidas. A lo mejor algunos no pueden servir como diáconos ahora, pero el Señor está dándoles la convicción que hay áreas en su vida que tienen que tratar para que posiblemente en el futuro puedan servir. Y por lo mínimo, para que puedan tener una vida que muestra el carácter que Dios quiere como hijos de Dios. El pasaje termina. Hay una bendición esperando a los que sirven así. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Requisitos para los que van a servir como diáconos. Quiero animarles, hermanos, leer otra vez, considerar sus propias vidas, especialmente si ustedes son varones, considerar sus propias vidas y evaluar su vida. Y para todos, evaluando los que van a ser recomendados como diáconos, de acuerdo con los requisitos mencionados aquí. Y el próximo domingo vamos a ver otro pasaje y vamos a enfatizar un poco más las responsabilidades, para que los que están siendo consideración para candidatos y los que posiblemente van a ser considerados como candidatos pueden saber lo que es la expectación de la iglesia para los que van a servir de tal manera. Pero nuestro tiempo ya se fue, hermano.